con algunos aspectos que hacen a la personalidad jurídica de las sociedades, temas que vamos a estar trabajando siempre. Y acá vamos a ver que hay un momento en que la personalidad jurídica, hola Bárbara, ¿qué tal? Hay un momento en que la personalidad jurídica puede caer, eso que se llama, van a ver ustedes en el programa, la caída de la personalidad jurídica o inoponibilidad de la personalidad jurídica, o en algunos libros van a ver como caída del velo, ¿no? Como si cayera un velo y aparece realmente los dueños de esa personalidad, de esa sociedad, que son los socios, que aparecen, pero van a tener que responder con su propio patrimonio. Ese es el problema. Entonces, este tema de la inoponibilidad de la personalidad jurídica es un tema que acá me preguntan en qué bolilla está. La verdad que acá no lo tengo el programa exactamente, tengo un analítico, pero es un tema que es recurrente en todo el programa, digamos. Cuando hablamos de cada una de las sociedades, hablamos de los casos en que se puede caer la personalidad jurídica y son los socios los que van a tener que responder como si esa persona jurídica que era la sociedad no hubiera existido nunca. Entonces, primero vamos a dar una repasadita en relación a la sociedad y vamos a estar pensando nosotros en la sociedad comercial, ¿no es cierto? Aunque ahora ya, por la unificación de los códigos, solamente hablamos de sociedad, pero pongámonos en el mundo comercial. Y quiero decirles un poco cuál era el objeto de que se le otorgue una personalidad jurídica a las sociedades que operaban en la vida comercial. Y vamos a ver algunos, básicamente, por qué se ha creado esta ficción jurídica de crear una persona jurídica distinta de los socios, ¿no? Básicamente porque favorece fines económicos y empresariales, ¿no es cierto? Facilita la vida y el tráfico, el negocio comercial. ¿Qué hace esta? Vamos a ver un pequeño repaso de los atributos de la personalidad jurídica. Esta nueva persona que se crea, esta sociedad, asume las obligaciones y los derechos de los socios que han actuado por la sociedad, e incluso si quisiera distinguir qué socios han participado en la toma de decisiones o en la realización de un negocio, en la asunción de obligaciones, de derechos. Entonces es práctico, ¿no es cierto? Tiene una finalidad práctica. Permite además la existencia de esta personalidad jurídica una más fácil distribución de las atribuciones y facultades que tienen colectivamente todos los miembros de la sociedad. Es decir, al existir ese contrato por el que se ha creado una persona jurídica que es la sociedad, ya se distribuyen perfectamente las obligaciones, las cargas, los derechos de cada uno de los socios, ¿no es cierto? Y eso facilita, se evitan una cantidad de discusiones. Bien, otro atributo importante, que también el hecho de que sea una persona jurídica distinta de los socios facilita la posición de los terceros, la relación de los terceros que toman contacto con la sociedad, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, ¿no es cierto? Porque la sociedad empieza a vivir como una persona más en el mundo jurídico, en el mundo de las relaciones jurídicas, y a veces actúan, ¿no es cierto?, en forma voluntaria, en forma involuntaria, los terceros actúan con la sociedad, y con esto se facilita la relación hacia afuera, hacia los terceros. Y queda claro, ¿no es cierto?, que esa sociedad tiene un representante, según el tipo de sociedad que nos estamos refiriendo, y que ese representante va a ser el que va a dirigirse hacia los terceros en la vida negocial. También establece la existencia de esa persona jurídica que tiene, como ustedes saben, un contrato base que tiene que ser lo más completo posible para evitar problemas, establece los derechos de los socios entre sí.
establece las mayores responsabilidades, las menores responsabilidades, establece distintas funciones que pueden cumplir. Y, sin embargo, a pesar de que están, ¿no es cierto?, establecidas derechos y obligaciones de los socios, todas las operaciones que se realizan son imputables a la sociedad. La sociedad, por supuesto, y este es el más grande de los beneficios, posee un patrimonio distinto al de los socios. Eso lo tenemos que tener siempre presente, ¿no es cierto? Mientras la sociedad actúe en el marco del derecho, entonces ese patrimonio va a ser el que va a responder por todas las obligaciones contraídas por la sociedad. Siempre que actúe dentro de la ley, dentro del objeto de la sociedad, ¿no es cierto?, va a seguir teniendo esa protección que es la existencia de patrimonio separado, el de la sociedad y el de los socios. Esta personalidad jurídica distinta a la de los socios, esta nueva persona jurídica, tiene también derechos y obligaciones frente a los socios. Tenemos casos donde un socio puede ser acreedor de la sociedad, un socio también puede ser deudor de la sociedad, es decir, que existe, ¿no es cierto?, establece claramente esta diferencia de personas que se da entre la persona socio y la sociedad, y puede haber a veces intereses contrapuestos. Y tiene además la personalidad jurídica, estamos hablando de los beneficios de la personalidad jurídica, lo que se llama legitimación procesal. La legitimación procesal es la posibilidad de, si se está, acá me preguntan si se está grabando la clase, me acaban de decir que se transmite por YouTube y va a quedar, o sea que la buscan por YouTube. Esta legitimación procesal quiere decir que va a poder ir a juicio por sí misma, ¿no es cierto? Al ser una persona distinta de los socios, al ser una persona reconocida en el mundo jurídico, la legitimación procesal quiere decir que puede ser demandada y puede demandar, puede ir a la justicia, defenderse en justicia, atacar en justicia, actuar dentro de la justicia por sí misma, porque ya en la creación, en el contrato constitutivo de esa sociedad, está prevista, ¿no es cierto?, incluso quiénes van a ser los representantes de la sociedad para poder ir a la justicia. Bueno, todo el curso ustedes van a estar viendo las ventajas de la existencia de la personalidad jurídica de la sociedad. Entonces, vamos a hablar de los casos en los que cae la personalidad jurídica, donde la personalidad jurídica no puede ser opuesta frente a los terceros, no puede ser opuesta frente al Estado, no puede ser opuesta. Los casos en que queda, digamos así, sin ese ropaje que protege a los socios, y aparecen los socios como cuando se prenden las luces en el teatro, después de que y los actores salen a saludar, se corre el telón, y ahora los socios van a tener que hacer frente a lo que ha pasado, algo que ha hecho que caiga la personalidad jurídica societaria. Son algunos casos, pero nosotros tenemos que conocerlos muy bien porque vamos a asesorar, y en muchos casos no solamente hacen frente a las responsabilidades los socios, sino también los administradores y los gerentes, ¿sí?, y quienes hayan actuado en nombre de la sociedad, ¿no es cierto?, e incluso también otras sociedades que hayan estado vinculadas con esa sociedad. Vamos a ver los casos. Para eso, por favor, chicos, vayan agendando los artículos que necesitan conocer. Vamos a ir al artículo 54 de la Ley General de Sociedades. El tercer párrafo, ustedes tienen un título que dice inoponibilidad de la personalidad jurídica. Quiere decir que ese escudo que es la personalidad jurídica, los socios no lo van a poner. Y dice así. Acá tenemos los casos y por favor presten atención porque voy a hacer preguntas sobre esto al final de la clase. Les aviso, van a tener 10 minutos antes de la finalización de la clase para
hacer un pequeño cuestionario con el que se va a computar la asistencia. Profe, Sí. ¿qué artículo dijo? 54 de la Ley General de Sociedades, tercer párrafo, dice así: la inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación de la sociedad que encubra, y ahí vamos viendo cada caso, la consecución de fines extrasocietarios. Por favor, chicos, controlen el audio. Si no lo controlan, quiere decir que no están prestando atención. Si no les interesa, dejen la clase. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, un caso, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Entonces acá tenemos algunos de los casos, no son todos, en los que los socios van a tener que responder como si esa sociedad no existiera. Entonces, tenemos cuando se utiliza la sociedad para fines extrasocietarios, o sea, más allá del objeto social, se utiliza la sociedad para algo que no está autorizado, no está previsto, no está en el objeto social. Si genera responsabilidad, puede caer la personalidad jurídica societaria. Cuando se usa la sociedad como recurso para violar la ley, hay miles de casos, donde se hace una sociedad a lo mejor para hacer negocios que están prohibidos, cuando es para violar el orden público o la buena fe de las personas, ¿no? Por ejemplo, se usa una sociedad para embaucar a la gente, para estafar, ¿sí? Para frustrar derechos de terceros, es decir, muchas veces se constituye una sociedad que sacan bienes del patrimonio, que tienen créditos que debe pagar, se constituye una sociedad con esos bienes y creen que con eso van a poder reírse, digamos así, de los acreedores. No es así. Se puede justamente demostrar esa maniobra fraudulenta y hacer caer la personalidad jurídica para que respondan con los bienes. En estos casos, dice, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que lo hicieron posible. Hoy vamos a hablar de las sociedades controlantes, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Entonces acá tenemos el caso en que vemos que la sociedad no es una licencia para salir a matar y que la personalidad societaria tiene que estar ajustada a las normas legales, tiene que tener una actuación acorde a la buena fe, se tiene que respetar el objeto social, ¿no es cierto? Y no puede ser usada para maniobrar, para vulnerar derechos de terceros. Y acá tenemos que como esto normalmente, estas actividades han causado perjuicio, porque cuando surge un caso de esto es porque hay alguien que ha denunciado una situación que lo ha perjudicado. Entonces, en este caso, va a haber una responsabilidad solidaria e ilimitada, quiere decir sin ningún tipo de resguardo. Así se hace una sociedad donde las personas tenían limitada la responsabilidad, van a responder con el total de su patrimonio y seguramente habrá una responsabilidad civil y una responsabilidad penal o administrativa. Perdón, estoy apagando el teléfono. Bien. Vamos a analizar otros artículos que tienen que ver con este tema, también de la Ley General de Sociedades, los artículos 18, 19 y 20. Por favor, estos artículos los tienen que conocer muy bien, chicos, no revisten mucha dificultad, pero los tienen que tener muy claritos.
acá vamos a ver los casos en donde cae, los casos que ha previsto la ley, aunque otros más, ya los vamos a ver, donde cae la personalidad jurídica. El artículo 18 habla de sociedad que tiene objeto ilícito. Dice, vamos a hablar de los vicios que afectan a los... Profe, disculpe, ¿qué artículo dijo? 18, vamos a ver, 19 y 20. Ahora, los vamos a analizar, ¿sí? El artículo 18, por favor, si ustedes lo pueden seguir con la ley, dice, las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que no hay forma de subsanar. Ustedes recuerden que cuando hablamos de nulidades, nosotros tenemos dos grandes clases de nulidades, ¿no? Tenemos la nulidad absoluta, que es la que no hay posibilidad de subsanar, y la nulidad relativa, donde los actos, digamos así, se mantienen hasta que alguien lo denuncia de nulidad, ¿no es cierto? Mientras tanto, los actos que se han realizado son válidos en el tiempo. O también el caso de la nulidad relativa, que puede traer la posibilidad de subsanación, es decir, faltan algunos requisitos, se cumple con esos requisitos y entonces se subsana, se hace lo que se llama sanear un acto. Bueno, en el caso de una sociedad constituida con objeto ilícito, no hay posibilidad de subsanación y dice así, son nulas de nulidad absoluta. Esa es la nulidad absoluta. Los terceros de buena fe, sin embargo, los que han actuado de buena fe en relación a esa sociedad, pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad sin que estos le puedan anular, oponer la nulidad. Es decir, viene un tercero, actúa contra la sociedad, entonces no pueden venir los mismos socios que han constituido una sociedad nula a decir, no, ahora no respondemos por estos negocios porque la sociedad era nula. Es decir, que los terceros que se ven perjudicados pueden invocar que ellos habían hecho un contrato de sociedad, los socios, invocarlo, decir, existe, en base a ese contrato de sociedad contratamos, y no pueden venir los socios a decir, no voy a responder porque la sociedad era nula. Eso quiere decir. Los socios, a su vez, no pueden alegar que exista sociedad. Ellos entre ellos no pueden venir a decir, bueno, pero existe sociedad, nos vamos a repartir así, existe sociedad en relación a los terceros, esta era mi responsabilidad. No. Ni aún para demandar a terceros o para reclamar la restitución de sus aportes, la división de las ganancias o la contribución a las pérdidas. Es decir, que lo único que pueden decir aquí hubo sociedad son los terceros damnificados. Bien, declarada la nulidad, se procederá a la liquidación por quien designe el juez, realizado el activo y cancelado el pasivo social y los perjuicios causados, el remanente ingresará al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva. Eso es lo que pasa con este tipo de sociedades. Y fíjense lo que dice después, para terminar este artículo: responsabilidad de los administradores y los socios. Los socios, los administradores y quienes actúen como tales en la gestión social responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo social y los perjuicios causados. Entonces ahí en el artículo 18 tienen esa situación. Bien, vamos a otro tipo de sociedad también donde cae la personalidad jurídica, el artículo 19, lo pueden seguir leyendo, donde dice sociedad de objeto lícito, pero con actividad ilícita, es decir, una sociedad que se presenta bonita, está todo bien, está todo correcto, sin embargo, realiza actividad ilícita. Vamos en el artículo 19 y dice, cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio. Cuando decimos de oficio, es el pedido por el juez, ¿no es cierto?, dentro de un proceso judicial.
aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18, o sea, el anterior se liquida, se disuelve y los bienes van a una entidad para la educación pública. Los socios que acrediten su buena fe, quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo anterior, que es que una vez que se declara, ¿no es cierto?, la liquidación, que se hace la liquidación, ellos no van a perder el aporte, como eran personas de buena fe, no van demostrada la buena fe, por supuesto, no van a perder el aporte y no van a tener que responder por los perjuicios causados. Miren, en YouTube lo van a ver después, o sea, ahora ustedes estén en la clase, por favor, porque lo que me informaron es que después se sube esto a YouTube. Eso es lo que, si no les pido, por favor, que se comuniquen con la gente del departamento de informática, ¿sí?, que ellos les van a poder explicar cómo se hace, pero me dijeron que va por YouTube, así que ahora no pierdan la clase que la están escuchando. Bien, vamos al artículo 20, que es otro tipo de situación en la que cae el velo de la personalidad jurídica, que es en razón del tipo social. Por ejemplo, una sociedad que tiene una actividad... Sí. Sí, ¿De parte qué quiere decir cuando dice liquidación a pedido de parte o de oficio? Perfecto. Cuando estamos en un proceso judicial, porque, ojo, para que caiga el velo de la personalidad jurídica, tiene que haberse hecho un juicio. Hay alguien que está damnificado, puede ser un tercero, o puede ser alguno de los socios, o puede ser el Estado, quien sea que actúe como parte. Entonces, cuando dice a pedido de parte, es a pedido de las partes del juicio que actúan, por ejemplo, como actores en el proceso judicial. Y cuando es de oficio, es por disposición del juez. Parte es un término técnico que se utiliza para cuando estamos hablando de quienes están siendo actores en un proceso judicial. Eso. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que hay ciertas actividades de la vida de los negocios, del comercio, que requieren, que se tienen que hacer a través de una sociedad, pero esa sociedad debe tener un tipo específico. Por ejemplo, si es una financiera, si es una, a ver qué me dice acá, sociedades de objeto lícito con actividad ilícita, tiene que probar que el objeto constituido no, seguramente al comienzo estaba en el contrato de sociedad, el contrato constitutivo de sociedad fue aprobado por la autoridad y estaba todo muy bien. Lo que hay que probar en juicio es que esa sociedad que tiene ese objeto lícito se la está utilizando con fines ilícitos. Se la está utilizando con fines ilícitos. A eso se refiere. Ahora vamos al caso de ciertas sociedades que actúan en algún rubro, pero que para ese rubro tienen que tener un tipo societario específico. Por ejemplo, si se trata de una financiera, si se trata de una sociedad que cotiza en bolsa, tiene que ser con la forma de una sociedad anónima. ¿Se dan cuenta? Si se trata de una empresa de seguros, tiene que operar con la forma de una sociedad anónima. Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad colectiva que está operando en esos rubros, va a caer la personalidad jurídica esa, no se va a poder sostener. ¿Por qué? Porque está prohibido que con ese tipo social efectúe ese tipo de actividad. Vamos a ver qué dice el artículo 20 de la Ley General de Sociedades. Las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón del tipo son nulas de nulidad absoluta y se les aplicará el artículo 18, excepto en cuanto a la distribución del remanente de la liquidación, que se ajustará a lo dispuesto en la sección 13, que es la liquidación de las sociedades. Es decir, aquí no va a haber una condena tan terrible que pierdan los aportes,
pero esa sociedad no se la va a reconocer, va a ser nula, se va a tener que disolver y liquidar, pero los aportes van a ser, digamos así, conforme el tipo societario, van a ser entregados a los socios, siempre que, por supuesto, en estos casos se prueba la buena fe, ¿no? La buena fe en materia comercial está siempre presente, está siempre presente. Bien, entonces hemos visto los casos en que cae la personalidad jurídica. ¿Y qué vemos? Vemos en qué se origina esta inoponibilidad. En que se están chocando, por ejemplo, se están violando reglas que reconocen la personalidad jurídica, o que esas reglas están vulneradas cuando previamente se ha reconocido la personalidad jurídica. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos para que tengan de casos en los que cae la personalidad jurídica. No son todos, pero les voy a dar algunos ejemplos para que vayan teniendo idea. Por ejemplo, se puede desestimar la personalidad jurídica en beneficio de acreedores de la sociedad y en detrimento, digamos, en perjuicio de los socios, por haber mediado un caso de simulación. Simulación en perjuicio de los acreedores. Yo quiero que anoten ese término. La simulación es un término jurídico que está en el derecho civil, que lo tenemos también en el derecho penal, y la simulación quiere decir cuando en realidad estoy realizando un acto pero que encubre otro. Yo estoy simular, ¿no es cierto?, es poner una apariencia de un negocio, pero la verdad del negocio no es la que aparenta, sino otra. ¿Qué es simular? Mostrar otra cara, ¿no es cierto? Simulo que soy abogado, simulo que soy buena persona, simulo que soy gerente. Bien. Cuando hay un acto simulado que ha causado perjuicios, los terceros pueden invocar la simulación de este acto, hacer caer el velo de la personalidad jurídica y percibir, ¿no es cierto?, los daños y perjuicios de parte de la sociedad y de los socios, aunque hubieran tenido una responsabilidad limitada. Vamos a otro caso. Se desestima la personalidad jurídica en detrimento de los socios, pero en beneficio de acreedores, por ejemplo, en materia fiscal. Tenemos los casos de las sociedades que evaden impuestos, ¿no es cierto? Las sociedades que mienten en sus negocios, en sus balances, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado actúa como un tercero, acreedor, y puede, una vez demostrado esto en un juicio, todo es dentro de un proceso judicial, ¿no es cierto?, donde tiene que haber existido debido proceso. Entonces, en materia fiscal, el Estado también, nacional, provincial, municipal, etcétera, puede hacer caer la personalidad jurídica y hacer responsables a los socios. Otro caso. Desestimación de la personalidad jurídica porque ha mediado simulación, pero en fraude a la ley laboral. Tenemos casos donde, muy común, donde se constituye una sociedad, pero en realidad hay uno que es un empleador y hay otros que en la verdad son trabajadores. Entonces se usa el ropaje de una sociedad o de una sociedad comercial para no pagarle a esos trabajadores las cargas que corresponden, el salario que les corresponde, y hacen el ropaje de que es una sociedad cuando en realidad no son socios, sino que son empleados, y entonces eso se demuestra en un juicio laboral, ¿no es cierto? Se demuestra esa simulación, cae el velo de la personalidad jurídica porque ahí nunca hubo sociedad, y tienen que responder quienes sean los responsables por las obligaciones, en este caso, laborales. Otro caso más, cae la personalidad jurídica en beneficio del interés de la sociedad para los casos de la quiebra, cuando hay quiebra fraudulenta. Tema en el que no me voy a meter tanto, un poquitito vamos a analizar, porque ustedes ya van a tener toda una materia, o si no han tenido ya, donde ven concursos y quiebra. Pero ¿qué pasa en la quiebra? Una vez que fracasa el concurso, la sociedad va a la quiebra, cuando se trata de una quiebra dolosa y una quiebra fraudulenta.
cae, ¿no es cierto?, la personalidad jurídica y van a tener que responder por esas deudas, no solamente con los bienes de la sociedad que siempre se ejecutan, sino también con los bienes de los socios que han actuado fraudulentamente y no les va a servir, ¿no es cierto?, el haber creado una persona jurídica, sociedad, para delimitar, para separar los patrimonios, porque cuando la quiebra no es fraudulenta, cuando la quiebra es una quiebra que obedece, ¿no es cierto?, a situaciones que no son graves, culposas de parte de los socios no responden con su patrimonio. Para eso han constituido una sociedad. Pero en el caso de la quiebra fraudulenta, cae el velo de la personalidad y sí responde. Vamos ahora a ver los artículos que tienen relación con estos artículos de la Ley General de Sociedades que tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por favor, anoten, chicos, artículo 144, 144. Y vamos a volver otra vez a la personalidad jurídica y sus limitaciones, ¿no? Artículo 144. Lo voy a leer, lo vamos a comentar. Dice así, igual que el de la Ley General de Sociedades, inoponibilidad de la persona jurídica. Dice así, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, tenemos el otro caso, el orden público o la buena fe, o a frustrar derechos de cualquier persona, o sea, perjudicar a terceros, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Acá tenemos, digamos así, el equivalente ampliado a todas las personas jurídicas del derecho privado que actúan de esta manera. O sea, lo tenemos en la Ley General de Sociedades, donde estamos pensando en el mundo comercial, pero también acá, civil y comercial, en el código. Dice, lo dispuesto se aplica, o sea, la caída de la personalidad jurídica, la responsabilidad de los socios, se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que pueden ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Es decir, que acá, en esta situación, no solamente van a responder los socios, los controlantes, los vinculados a la sociedad, los representantes, ya vamos a ver cada uno de estos, sino también todos los que hayan participado en ese acto. Y ahora avancemos un poquito, porque vamos a meternos un poquitito en la ley de quiebras, concursos y quiebras. Saben ustedes que es la ley 19.551, la ley de sociedades 19.550, la ley de quiebra 19.551, que tiene bastantes reformas. Es una ley que se reforma mucho, chicos. Cuando la estudien, busquen siempre actualizada, lo más actualizada posible, porque permanentemente está teniendo reformas esta norma. Y vamos a analizar acá el artículo 160 y el artículo 161. Acá voy a poner el número, es la que sigue de la ley de sociedades. 19.551. Gracias, chicos, allá. Gracias por ayudarme, la verdad son excelentes. Bien, entonces, recuerden, estas dos leyes nacieron juntas, ¿no? Siempre están teniendo modificaciones. 19.550 sociedades, 19.551 quiebras. Y vamos a esta situación, porque ¿qué es todo lo que pasa
en el proceso de concursal y posteriormente de quiebra si no sale exitoso el concurso. Básicamente, por esta ley lo que se pretende es salvar a la empresa, salvar a la sociedad, salvar al grupo empresario. Hay que ver cómo se ha pedido cómo se ha iniciado esta situación. Donde tenemos, en este caso, vamos a una sociedad, una empresa que no ha podido afrontar sus deudas, ni con todo el patrimonio que tiene, o haciendo una proyección, si paga todo va a desaparecer como empresa, como fuente de trabajo. Entonces la ley otorga esta posibilidad, que es un concurso, que como ustedes saben el nombre concurso es un llamado, concurso, vengan todos, para ver si puede haber algún tipo de arreglo entre los deudores, entre la empresa deudora y los acreedores, para salvar la empresa. Cuando ese concurso fracasa, se declara la quiebra. Y la quiebra puede básicamente ser de dos formas. Una quiebra casual, se llama, es decir, donde el empresario que ha actuado como un buen hombre de negocio, a lo mejor no era tan brillante, pero tampoco una mala persona, ha hecho lo que estaba a su alcance y por muchas situaciones, por muchas causas, la empresa no ha podido prosperar y tiene ahora este gran pasivo que no puede afrontar. No hay acuerdo, se decreta una quiebra casual y en ese caso se paga lo poco, lo mucho que se puede pagar con los bienes de la empresa y queda a salvo el patrimonio de los socios. Pero si se demuestra otra cosa en el juicio de quiebra, una vez fracasado el concurso, se inicia el juicio de quiebra en el mismo juzgado, es un expediente que se reabre, y se demuestra que no, que los socios han vaciado la empresa, que eran sinvergüenza, bueno, etcétera, etcétera, que no han pagado porque no han querido, se decreta una quiebra fraudulenta o con culpa o dolosa, ¿no es cierto?, donde los socios van a responder con todo su patrimonio y además van a quedar, ¿no es cierto?, va a haber una inhabilitación para crear una nueva sociedad comercial, una nueva empresa, por un lapso de tiempo que establece la ley, que era hasta hace un tiempo de 5 años, se hablaba de 8, bueno, eso ha ido modificándose, ya lo van a estudiar ustedes cuando estudien esta materia específica. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá el caso donde cae la personalidad jurídica y vamos al artículo 160, que dice así: la quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con responsabilidad ilimitada. Esta es la norma general. Quiebra la sociedad y van a quebrar los socios que tienen responsabilidad ilimitada. También implica la de los socios con igual responsabilidad, o sea, ilimitada, que se hubiesen retirado o hubiesen sido excluidos después de producir la cesación de pagos por las deudas existentes a la fecha en la que el retiro fuera inscrito en el Registro Público de Comercio, justificadas en el concurso. Estamos hablando que se extiende la quiebra, una quiebra normal, llamemos así, pero a los socios que habían constituido con responsabilidad ilimitada. Con quiebra o sin quiebra ellos igual iban a pagar. Por ejemplo, en una sociedad colectiva, donde los socios tienen responsabilidad ilimitada, creo que todavía no han empezado con la sociedad en particular, van a ver que en ese caso los socios igual van a tener que responder por todo lo que, las deudas contraídas por la sociedad. Dice, cada vez que por las deudas existentes a la fecha en la que el retiro fue inscrito en el Registro Público de Comercio, justificada en el concurso. Bueno, esos ya son esos temas, ¿no es cierto? Quiere decir, cae, en este caso, la personalidad jurídica y los socios con responsabilidad ilimitada van a responder. Vamos al artículo 161. ¿Quiénes más van a responder? La quiebra se extiende
A toda persona que, bajo la apariencia de la actuación de la fallida es la sociedad que ha quebrado, ha efectuado los actos en su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios en fraude a sus acreedores. Entonces acá empezamos a ver los que van a responder porque han actuado dolosamente, ¿sí? Han actuado en interés personal, han defraudado a los acreedores, han dispuesto de la sociedad como si los bienes fueran propios de esta persona, porque puede haber socios que no han actuado así. Entonces la quiebra se extiende a ellos también. Segundo, a toda persona controlante de la sociedad fallida. Vamos a hablar de sociedades controlantes. Cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte. Seguido de esto vamos a hablar de sociedades controlantes y controladas y cómo hay sociedades, ¿no es cierto?, que controlan a otras y pueden desviar el patrimonio para otra sociedad, para sí misma, para algún negocio que no estaba previsto. Es decir, que se extiende también a la controlante cuando ha actuado indebidamente, ¿no es cierto?, del interés social de la controlada, o sea, de la sociedad que quebró, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte. Y acá dice, a los fines de esta sección se entiende por persona controlante. Cuando hablamos de controlante, quiero que sepan que se refiere a una sociedad que controla a otra. Una sociedad que participa del patrimonio de otra. Y participa tanto que puede lograr la voluntad social de la persona controlada. Estamos hablando de personas jurídicas, de sociedades. Tiene, por ejemplo, una parte del patrimonio tan importante que puede decidir la voluntad social de la persona controlada. Entonces dice, a los fines de esta sección se entienda por persona controlante. A, aquella que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada posee participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. ¿Sí? B, cada una de las personas que actuando conjuntamente poseen participación en la proporción indicada en este párrafo precedente, o sea, puede conformar la voluntad social y sean responsables de la conducta descrita en el primer párrafo, es decir, de actuar en perjuicio de la sociedad que quebró. Y tercero, a toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial inescindible, ya vamos a ver lo que es la confusión patrimonial, que impida la clara delimitación de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos. La confusión patrimonial es cuando dos personas jurídicas, en este caso, han confundido los patrimonios y ya no se puede saber qué parte del patrimonio es de una sociedad, qué parte del patrimonio es de otra sociedad. El punto de confusión de los patrimonios los van a estudiar, si no los han estudiado ya, cuando ve transformación, fusión y escisión de la sociedad. Así que marquen bien el tema de fusión, porque aquí cuando dos o más sociedades se fusionan, que ya se convierten en otra y no se puede saber cuál es el patrimonio de uno o de otra, la quiebra va a arrastrar a todas estas sociedades que están fusionadas en una sola. Ese es el artículo 161. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son las participaciones societarias. Participaciones societarias. Las sociedades, como cualquier persona jurídica, pueden realizar todos los actos que puede realizar una persona humana, por ejemplo, en el mundo del comercio, siempre que el objeto lo permita.
Una sociedad puede ser socia en otra sociedad. Una sociedad puede celebrar toda clase de negocio jurídico con otra sociedad, siempre que el tipo societario lo permita. Cuando digo tipo societario, estoy diciendo que hay sociedades de responsabilidad limitada, hay sociedades de responsabilidad ilimitada, hay sociedades por acciones, hay sociedades unipersonales, ya van a ir viendo una por una, pero si el tipo societario admite determinado negocio, se lo puede hacer. Y una sociedad que participa en otra tiene los mismos derechos que cualquiera de los socios que integran esa sociedad, ya sean personas humanas u otras personas jurídicas. Entonces, la sociedad puede adquirir cuotas partes de otras sociedades, puede participar con otras sociedades en la constitución de una nueva sociedad, sería una sociedad de sociedades, y puede celebrar este contrato del que acabamos de hablar, que es el contrato de fusión. Bueno, según el grado de participación que tenga una sociedad en otra sociedad, vamos a hablar de sociedades vinculadas o de sociedades controladas o de sociedad que socia en otra sociedad. Una sociedad puede comprar, ¿no es cierto?, acciones de otra y ser un socio más. Y en ese caso, si las acciones no exceden el 10% del patrimonio social, es simplemente una sociedad socia de otra. Si adquiere una mayor cantidad, digamos, de acciones o de cuota parte, vamos a hablar de una sociedad vinculada. Sociedades vinculadas participan en más del 10% del capital de la otra. Ya vamos a ver los artículos pertinentes en la ley de sociedades. Ahora, si una sociedad tiene tal cantidad de patrimonio, participa de tal cantidad de patrimonio en la otra sociedad, ya no es solamente un socio, ya no es que está vinculada, sino que participa de tal modo que puede llegar a formar la voluntad social, tiene la cantidad de votos suficiente o de capital suficiente para formar la voluntad social, estamos hablando de sociedades controlantes, o hay una controlante y una controlada, el control societario. Pero vamos a hablar de la participación en general, ¿no es cierto?, que ya de alguna manera la estamos definiendo, que es esta vinculación societaria, esta participación societaria, donde una sociedad, la sociedad participante, adquiere el estatus de socio de la segunda, con todos los derechos y las obligaciones que ello implica. Pero esta participación societaria, que está prevista en la Ley General de Sociedades, está limitada en nuestra ley, no es absoluta. No se permiten en nuestra ley participaciones societarias que de algún modo inhiban a la sociedad participada, ¿sí?, que la inhiben, que la controlan totalmente y que pongan en riesgo, digamos así, a los socios que han aportado de buena fe y que pueden ver perjudicada su actividad como socio por la fuerza, digamos así, en las decisiones de esta sociedad controlante. Vamos a ver los artículos de la Ley General de Sociedades 30 y 31 y 32. Vamos a llegar en realidad hasta el 33. Vamos a hacer un buen análisis de esta situación. Vamos a la Ley General de Sociedades y vamos a analizar lo que pasa en estos casos. Van a ver ustedes
ahora cuando comiencen a estudiar todas las, todos los tipos societarios, que básicamente se diferencian entre unos y otros por el tipo de responsabilidad que asumen los socios, ¿no? Ustedes al inicio de este curso han visto clasificaciones de las sociedades por partes de interés, porque si es más importante la parte personal que el capital, personal. Pues. Pero yo creo que la forma más práctica de ver los distintos tipos sociales es según el tipo de responsabilidad que asumen los socios, que va a ser responsabilidad limitada o responsabilidad ilimitada. Entonces, en el tema de la participación societaria, es decir, que una sociedad participe en otra, se asocia de la otra, la ley establece 3 tipos de limitaciones que ahora lo vamos a ver. El artículo 30 dice sociedad socia, ¿sí? Las sociedades anónimas, que son, ya les voy avisando, sociedades por acciones, donde la responsabilidad del socio está limitado a la acción que ha suscrito, nada más, la acción que tiene. Y la sociedad en comandita por acciones, que es una sociedad de tipo mixto, que ya van a analizar, donde hay un tipo de socio, que es un socio de carácter limitado también. Hay uno que tiene responsabilidad ilimitada y otro la tiene limitada. En comandita por acciones, solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. ¿Mm? Bien. Entonces, acá hay una limitación en razón del tipo. No toda sociedad puede ser socia de otra. Acá hay una limitación. Las sociedades por acciones van a poder ser socias de sociedades por acciones o de esta sociedad mixta que tiene una parte de sociedad por acción, que es la comandita por acciones, o de sociedades de responsabilidad limitada, donde está limitada la responsabilidad de los socios en relación a las cuotas que han suscrito, de las que son propietarios. Bien, entonces el artículo 30, la primera limitación a la participación societaria, es en base al tipo de sociedad y es en base al tipo de responsabilidad de los socios. ¿Sí? Sociedades por acciones, va a poder participar en sociedades por acciones. No me lo ha entendido el artículo. Volvemos a explicar. Artículo 30. Para entender el artículo 30 va a ser de esos temas, chicos, que se entiende después de que se ven todos los tipos societarios. Ustedes ahora están por analizar uno por uno, ¿no es cierto? Donde van a ver que los tipos societarios difieren por el tipo de responsabilidad que asumen los socios. Responsabilidad que puede ser ilimitada, responsabilidad que puede ser limitada. Entonces, según este tipo de sociedad, el artículo 30 dice, no cualquier sociedad puede participar en otra. ¿Qué quiere decir? No cualquier sociedad puede ser socia de otra. Tienen que ser de un tipo similar. En este caso, dice así, vuelvo a leer el artículo 30. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a explicar. Cuando ustedes estudien sociedades anónimas van a ver que los socios, la responsabilidad del socio en la anónima, se limita nada más que a las acciones que él tiene en esa sociedad. Acciones de las que es propietario o acciones que ha suscrito que va a pagar dentro de un periodo, ¿no es cierto? Y nada más, esa es toda su responsabilidad. Y la sociedad de responsabilidad limitada, que es otro tipo de sociedad más grande, tenemos muchísimas, donde los socios limitan su responsabilidad solamente al capital, a las cuotas que han suscrito, que tienen, ¿no es cierto?, que han suscrito en el contrato constitutivo, ya sea que las integraron o que las van a integrar en un tiempo prudencial que ha establecido el contrato. Es decir, no cualquier sociedad de cualquier tipo participa en otra, porque tenemos otras sociedades
tenemos sociedad de capital e industria, tenemos la sociedad colectiva, donde la responsabilidad del socio es ilimitada, la de todos los socios, ¿sí? Tenemos sociedades mixtas, donde parte es del Estado, parte es privada. Bueno, tenemos una cantidad de sociedades que las van a ir estudiando, donde no está tan claro siempre, donde hay responsabilidad ilimitada. En este caso, la participación de las SA va a ser solamente con sociedades que limitan la responsabilidad de los socios. Nada más. Esa es una aclaración para este tipo de sociedades. Pero fíjense lo que dice la última parte del artículo 30, que también la van a entender mejor cuando terminen de estudiar la materia. Vamos al artículo 30, que está tan mal redactado este artículo, porque dice que estas sociedades anónimas en combatista por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Y ahora dice, punto seguido, miren bien, podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Prendan las alarmas, por favor. No confundan sociedad con contrato asociativo, que va a ser, creo que la última clase que ustedes van a tener en este curso. El contrato asociativo es una unión de empresas donde están las UTE, las unión transitorias de empresas, donde están los contratos de colaboración o agrupaciones de colaboración empresaria, ¿sí? Por favor, tomen nota de eso. Entonces, en esas Profe, disculpe, sí, ¿puedes repetir lo de los contratos asociativos de nuevo, por favor? sí. ¿Me escuchan bien, chicos, o es que el tema es difícil? Quiero saber si por ahí no están con buen audio. No, Mariela, profe, ¿vos me se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe, se ¿Y escucha está bien. Sí, lo que pasa es que yo estaba ocupada con el bebé, por eso no pude escuchar bien. Ah, bueno, estás perdonada. Si tenés ahí camarita, mostrame el bebé. Bueno, Ya lo despaché a otro lado, profe. así es la vida de las mamás que estudian. Bueno, volvamos a hablar de este tema. Por favor, vayan pensando que hay otro tema más que se llaman contratos asociativos. Bien, en el programa, en algún punto, antes o después, están los contratos asociativos, y creo que hay una última clase. Esos sino que son contratos donde distintas empresas, sin perder su individualidad jurídica, su individualidad cada una como una sociedad aparte, digamos así, unidos por un contrato, realizan alguna actividad en común, participan de algún negocio que les interesa, optimizan cada uno su proceso productivo, y son las famosas, antes se llamaba UTE, Unión Transitoria de Empresa, ahora se llama Unión Transitoria, y las agrupaciones o contratos de colaboración empresaria. Entonces, ¿por qué les quiero explicar esto? Primero, para que no lo confundan con una sociedad. No es... Ay, gracias. ¿Saben qué? Me encanta cuando me dicen que se entendió, porque les explico. Esta es una de las clases más difíciles que van a tener en mi curso, porque son temas muy delicados los de participación y cómo hay que evitar confundirse con otros temas. Así que los que estén prestando atención les va a venir bien. Bien. Entonces, ¿qué dice el artículo 30? Dice, para participar, es decir, para ser socia de otra sociedad, tienen que tener esta forma. Está esta limitación con las sociedades anónimas. Ahora, pueden, y eso está abierto para todos, participar en cualquier contrato asociativo. Entonces, como yo les dije, acuérdense,
sociedad es lo que estamos estudiando y acá tenemos una sociedad que se vuelve socia de otra porque actúa como una persona, como un particular, como si fuera una persona humana y socia de otra. Integra una sociedad que tiene personalidad jurídica propia, actúa como socio y asume derechos y obligaciones de esa personalidad jurídica. Y si ha influido, ¿no es cierto?, en una decisión, si ha actuado como controlante, si se han generado derechos y obligaciones, esta sociedad participante lo va a asumir también. Vamos por ahí. Por otro lado, quiero que sepan la existencia de los contratos asociativos, que ustedes, por ejemplo, hay muchos, vean ustedes, por ejemplo, empresas de transporte, son UTE, empresas que se han unido para hacer una gran obra, ¿no es cierto?, no sé, un dique, un camino, y van a ver que son asociaciones colaborativas, son empresas que se han unido por un fin específico. Entonces ahí van a ver que hay todo un régimen especial que tendría, uno lo ve y piensa, pero esto parece una sociedad, y no lo es. Es un contrato nada más que tiene, por ejemplo, un socio gestor, que es el que administra, representa, tiene una cantidad de obligaciones para poder hacer funcionar ese grupo empresario y nada más. Ahí no hay personalidad jurídica. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se contrata, cuando se analizan estas agrupaciones para ver y saber que cada uno va a responder por lo propio y por lo propio que ha hecho. Eso ya van a estudien muy bien ese tema, porque acá en Salta, en el norte, es muy común, porque las grandes obras es difícil que la haga una sola empresa, ¿no? Normalmente son uniones transitorias. Bien. Entonces ya hemos hablado del artículo 30, que tenemos que estar, profe, YouTube hay videos claritos, ahí está. Hay ejemplos también, dice acá. Hay videos claritos de UTE, de ACE, y hay ejemplos también en donde se termina en bueno, buenísimo, también están los libros, pero YouTube nos hace siempre un grandísimo servicio, así que buenísimo. Bien, primer límite, el tipo societario en la participación. Segundo límite, vamos al límite cualitativo. Se debe actuar dentro de los límites establecidos en el objeto social. Es decir, una empresa no puede participar en otra, sino más, si eso va a ir en contra del objeto social de la empresa participada. Es decir, no cualquier empresa puede participar en otra como socia si no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a un caso. Una empresa que opera en el rubro del seguro, una empresa que opera en el rubro del seguro. Ustedes saben que el seguro es una actividad tremendamente regulada en nuestro país, al punto que solamente las empresas de seguro pueden ser sociedades anónimas, requieren autorizaciones de la Superintendencia de Seguros, bueno, hay una cantidad de requisitos enormes para operar en el rubro del seguro porque hay un interés público. Bien. Entonces no puede venir una empresa, no sé, de alimentos a ser socia y participar en la empresa de seguro. ¿Se dan cuenta? Porque no tiene nada que ver con el objeto social. Y esa empresa de alimentos de última puede influir en las decisiones de esa empresa de seguro, entonces no es admisible porque no opera en un rubro tan delicado y tan controlado a nivel del Ejecutivo Nacional por la Superintendencia de Seguros. Hay una limitación también de que una empresa participe en otra, una sociedad participe en otra, en razón del objeto establecido en el contrato social. Bien. Hay también, y ahora vamos a ir al artículo 31, que es bien complicado, chicos, un límite cuantitativo. El artículo 31, vamos a leerlo, donde establece que hay un límite para la participación, un límite que ustedes, los futuros contadores, lo van a tener que tener en cuenta, porque van a tener que analizar las reservas libres o las reservas disponibles que tenga la
sociedad. Dice, ¿hay un techo en términos de capital aportado por favor parte de una SRL? No hay un techo, no hay un techo. Y los capitales, este es otro tema que nada que ver. Las SRL tenemos las digamos así, de un tamaño estándar y las grandísimas que se las empieza a controlar dentro de las grandes sociedades, ¿no es cierto?, como si fueran sociedades anónimas. Son sociedades que pueden ser la forma de SRL, pero tienen un capital tan, pero tan inmenso, que tienen control permanente del Estado y que tienen que tener una conformación en cuanto a los órganos de contralor similar a las sociedades anónimas. Pero no vamos por ahí. Está bien, porque es una forma de agrandar, ¿no es cierto?, el capital de una SRL. Está buena la pregunta. Bien. Vamos al artículo 31, por favor. Estamos hablando de participaciones societarias. Dice, ninguna sociedad cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión puede tomar o mantener participación en una u otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Acá empieza el artículo tan feamente redactado. Acá está diciendo, para comenzar a hablar, ¿cuál es la regla general? Ninguna sociedad puede participar en otra por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales, salvo que sea exclusivamente financiera o de inversión. ¿Se dan cuenta? Hay que leerlo así, darle vuelta al artículo. Se exceptúa el caso en que el exceso en la participación resultare del pago de dividendos en acciones por la capitalización de reservas. Además, aclara, quedan excluidas de estas limitaciones las entidades reguladas por la ley 18.061, que es la ley de entidades financieras. El Poder Ejecutivo podrá autorizar en casos concretos el apartamiento de límites previstos. Bien. Vamos a ver la primera parte de ese artículo. ¿Qué quiere decir? Para que una sociedad participe en otra, que lo puede hacer si es del tipo previsto en la ley y según el objeto pueda participar, ¿cómo vamos entrando, ¿no es cierto?, a los requisitos para la participación. Tiene que ser un tipo previsto que pueda participar en esta otra sociedad. Tiene que estar, no tiene que chocar con el objeto de la sociedad, no tiene que ser algo, digamos, que desvirtúe el objeto de la sociedad participada, pero además puede participar solamente hasta un monto. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Esta es pregunta de examen, chicos, estudianla recontra bien. El límite es que no puede exceder un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital y a las reservas legales. Salvo que, como dice la norma, cuando comienza, salvo las que sean de objeto exclusivamente financiero o de inversión, porque en eso pasa, ¿no?, todo el tiempo, digamos. Salvo que sean financieras, ¿no es cierto?, o de inversión, incluso después dice, quedan excluidas de estas limitaciones las que están reguladas por la ley 18.061, que es la ley de entidades financieras, que seguramente la tendrán en cuenta. Entonces ahora sigue el artículo y dice, bueno, ¿qué pasa cuando la participación ha excedido esos límites? ¿Qué pasó? Dice así, las participaciones, y vean, yo les voy a ir explicando cada uno de esos términos, sean en partes de interés, cuotas o acciones que exceden dicho monto, deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes. El límite de la participación, Melina, lo tenés ahí en el artículo 31. No puede exceder las reservas libres, la mitad del capital y de las reservas legales. Ese es el límite, ¿sí? De todas formas, está bien marcado ahí en el artículo 31. Bueno, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa cuando se excedió? Está todo tan bueno, digamos,
ha seguido comprando, ha seguido adquiriendo capital, la sociedad participante, y cuando se hace un balance, esto surge, ¿no? Aparece, uy, dice el contador, nos pasamos. La participación supera las reservas libres, supera la mitad del capital y supera la reserva legal. Vamos a tener que surgió en el balance y ¿qué pasa? Dice, tienen 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general, donde esto se ha demostrado, para enajenar, o sea, vender, la sociedad participante tiene que vender a otro o a la sociedad participada esas que pueden ser, dice acá, partes de interés, cuotas o acciones que exceden dicho monto. Yo quiero que cuando ustedes estudien cada una de las sociedades, se van a dar cuenta de una cosa. Van a empezar a estudiar sociedad por sociedad. Y fíjense con lo que se van a encontrar. Que cada sociedad, a lo que es el capital, le da un nombre diferente. La SRL, el capital se divide en cuotas. Por eso dice cuotas. Las sociedades anónimas se dividen en acciones. El capital se representa en acciones. Dice, profe, espera, ya te explico. Cuando habla de partes de interés, se refiere a sociedades colectivas o a sociedades mixtas, donde hay una parte que responde en forma ilimitada. Entonces, cuando ustedes vayan estudiando sociedad por sociedad, vayan poniendo el nombre a que en cada sociedad es distinto y sirve para identificarla rápidamente. Por ejemplo, al órgano administrador, al órgano de gobierno y a la representación del capital. Ustedes van a ver que en la SRL se llama gerencia, por ejemplo, el órgano que representa, que administra, que en las sociedades anónimas se llama directorio, que en la sociedad colectiva se llama reunión de socios. Entonces, y van a ver cómo el capital se representa siempre diferente. Bien. Entonces, por eso acá está diciendo, las participaciones que en partes de interés, cuotas o acciones que excedan de dicho monto deberán ser enajenadas. Acá cuando habla de la mitad del capital, se refiere a la de la sociedad participada. De esa sociedad que viene otra y empieza a comprar, esa es la participante, esa es la que va entrando. Y la participada es la sociedad que le está comprando, que le está ingresando ese otro socio que es una persona jurídica. Eso les quería explicar. Bien. Entonces, surge del balance esta situación. ¿Quién tiene que advertirla? El contador de la empresa, el síndico de la empresa, el consejo de vigilancia, quienes estén llevando, los socios, quienes efectúan el control, tienen la obligación de comunicar esto a la sociedad participada en cuanto se ha hecho el balance y se tiene que hacer la venta de esas acciones, ¿no es cierto? Y hasta acciones, cuotas, partes de interés, y hasta tanto eso no se haga, es decir, la venta, la enajenación, esas cuotas, esas acciones, esas partes de interés no van a tener voto, no van a tener voto. ¿Por qué la ley establece este límite cuantitativo? ¿Por qué? Primero, la sociedad participada tiene que disponer sus bienes principalmente para el desarrollo de su objeto social. Si viene otra, ¿no es cierto?, y empieza a hacerse dueña, ¿no es cierto?, de su patrimonio, o si viene otra sociedad y empieza a comprar y a meterse en otra sociedad, es decir, acá puede haber un perjuicio para las dos sociedades, tanto para la que ingresa como socia
como la que recibe al socio. ¿Por qué? Porque están distrayendo su capital, cada una, del objeto social que le corresponde, que ha previsto, que es el que de buena fe los socios, ¿no es cierto?, han entrado en esa sociedad para realizar determinado tipo de objeto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la participación de otra sociedad empieza a tener la mitad del capital o más las reservas legales, más, ¿no es cierto?, todo lo que se puede disponer libremente, ¿qué pasa? Pasa que la sociedad participada ya no va a tener poder de decisión, va a ser parte, la otra, digamos así, la absorbe, se la come, y los socios de esta sociedad participada ya no tienen capacidad de decisión. Entonces, esta otra sociedad empieza a decidir y a ser la dueña, digamos, del voto y a formar, digamos así, la voluntad social. Y eso es lo que no quiere la ley. ¿Qué pasa? Las excepciones lo tenemos en las financieras, ahí no hay límite, en las entidades, ¿no es cierto?, que se dedican a lo que es inversión, ¿no es cierto?, inversión de capitales. Pero además hay otra excepción que la tenemos también en el final de este párrafo que estamos leyendo, que dice así: se exceptúa el caso, estoy en el artículo 31, primer párrafo, se exceptúa el caso en que el exceso en la participación resulte del pago de dividendos en acciones o por la capitalización de reservas. Eso ya lo van a estudiar bien ustedes cuando estudien dividendos, cuando estudien la forma en que las acciones reparten, ¿no es cierto?, lo que podemos llamar la ganancia a los socios. ¿Por qué? Porque la sociedad recibe nuevas participaciones porque ésta le ha pagado dividendos en acciones, por ejemplo, que no ha tenido que, no ha habido un sacrificio económico, digamos así. Cuando una sociedad adquiere respecto de la otra más capital, pero es por lo que ha recibido, por haber participado juntas, ¿no es cierto?, son utilidades que han surgido de esa propia participación. En este caso, no se establece la limitación esta en cuanto a la cantidad. ¿Por qué? Porque la sociedad participante no ha tenido que realizar sacrificios económicos, está recibiendo las utilidades de las participaciones que le han sido permitidas. Entonces, cuando va teniendo, digamos, más cuotas, que es por lo que van haciendo como socias, en ese caso, esas participaciones no están limitadas. Tema en el que no me quiero meter más, porque es muy contable, y ustedes lo van a analizar, y van a tener ahora un taller de contabilidad más adelante de 2 clases con los profes de las áreas contables, donde van a ver este tipo de situaciones que se presentan respecto de las participaciones societarias, cómo aparecen fruto de los dividendos o de lo que van produciendo las mismas acciones de esta sociedad en la que ambas o más son socios, ¿no? Y que han estado permitidas. No quiero enrollarlo. Sí. Le quería consultar, ¿el que compre ese exceso puede ser una sociedad que es controlada por la participante? Ahí está el problema. Y eso lo vamos a ver ahora, cuando veamos que esta responsabilidad se extiende a las sociedades controlantes. Claro que sí, porque esa sería una buena maniobra. ¿Te das cuenta? Es una pregunta perfecta la que me hiciste. Bueno, pues no va a poder ser, porque si no seguimos en la misma. Ahora, ¿ocurre? Por supuesto, claro que ocurre. Y esos son de los problemas que se presentan, ¿no es cierto? Cuando se va analizando el control de una sociedad en otra. Una cosa es una sociedad que participa, otra es una sociedad que la controla ya, que le forma la voluntad social.
Entonces, bueno, la tengo que vender, pero me la compra una empresa que a mí me controla. De última, el trencito se armó, ¿no es cierto? Sí. Avancemos un poquito. Casos de infracción en esta situación, el artículo 32. Vamos a leer primero el artículo 32. Este tema es muy contable. Es nula la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. Aquí hay algo de lo tuyo, aún por persona interpuesta. Puede ser una controlante. La infracción a esta prohibición hará responsable en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, administradores, directores y síndicos dentro del término de 3 meses. Deberá procederse a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. O sea, acá vamos a hablar de participaciones societarias y hay que tener en cuenta, volvemos, digamos, al tema general, que no se pueden pasar esos límites que estamos viendo del artículo 31, por ejemplo, con una persona interpuesta, que por ejemplo, es como en el caso que planteó el compañero, prácticamente la misma persona que tiene que vender esas acciones o esas cuotas partes excedentes. En este caso, va a haber responsabilidad en forma ilimitada y solidaria a los fundadores, si se trata de una nueva, a los administradores, directores y síndicos. Cuidado, chicos, que todo ese es trabajo para ustedes. Dentro del término de 3 meses se debe proceder a la reducción del capital indebidamente integrado, quedando la sociedad, en caso contrario, disuelta de pleno derecho. Cuando decimos disuelta de pleno derecho, es muy grave esta sanción que pone la ley, porque disolver una sociedad normalmente se la disuelve a través de un proceso judicial, o porque el juez de oficio dijo hay que disolver. Pero acá de pleno derecho quiere decir quedó disuelta, acá no se ha hecho un proceso judicial, nada. La ley ha dicho que si en los 3 meses eso no se regulariza, la sociedad se torna nula. Así que hay que ser muy cuidadosos con este tema. Dice, seguimos con las sociedades controlantes y controladas, que ya vamos a dar una definición. Tampoco puede una sociedad controlada, seguimos con el 32, chicos, segunda parte. Tampoco puede una sociedad controlada participar en la controlante, ni en sociedad controlada por esta, por un monto superior, según balance, ni de sus reservas excluida la legal. Seguimos. Las partes de interés, cuotas o acciones que exceden los límites fijados deberán ser enajenadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del balance del que resulte la infracción. El incumplimiento será sancionado conforme el artículo 31, que se acuerdan, hay que vender, volvamos al artículo 31. Entonces, se dan cuenta que acá, en este mundo complejo de sociedades que participan en otras, tenemos que tener en cuenta las sociedades que controlan a otras sociedades, la sociedad que controla a esta sociedad que es socia ahora, y poder establecer a tiempo, ¿no es cierto?, que puede haber vinculación societaria. La vinculación societaria está bien, incluso hasta a partir del 10%, ¿no es cierto?, del patrimonio social, prácticamente hasta el 40% puede haber vinculación societaria, pero ya cuando estamos en la mitad, más las reservas libres, más esto, el otro, ¿qué pasa? La sociedad a la que se le han ido comprando todas esas partes de capital, ¿qué pasa? No tiene voluntad. Ha pasado a ser una sociedad controlada y está ante la posibilidad, ¿no es cierto?, que se declare nula esa sociedad. ¿Y qué
pasa cuando se declara nula una sociedad? Cae la personalidad jurídica. ¿Qué pasa cuando cae la personalidad jurídica? Tienen responsabilidad los socios, solidaria y limitada, salvo el socio de buena fe, que tendrá que probar la buena fe en un juicio que le va a llevar años de su vida. ¿Se dan cuenta qué compleja que se pone la situación? Entonces, nosotros tenemos en estos artículos 30, 31 y 32 lo que son estas participaciones societarias. Y ahora vamos a hablar en el artículo 33. Me quedó decir que en el artículo 32 recalcar, porque de alguna forma lo hemos leído. Por un lado, constatada, ¿no es cierto?, este exceso, esta infracción, y es responsabilidad de todos, se debe enajenar el excedente. Y mientras tanto, se suspende el derecho del voto y de las utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso. Bueno, cuando hay un grado mayor de participación, al que hemos estado analizando, de participación societaria, vamos al artículo 33 que dice sociedades controladas. Sociedades controladas. Se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, el caso acá que planteó Fernando, uno, posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Acá tenemos el caso del control, que es, ya sea en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada. Puede haber sido original, puede ser que compró después el excedente, por ejemplo, estamos en la misma. Entonces, posea un grado tal de participación que por cualquier título tenga los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Y segundo, el otro caso de control, que este es un caso que no se mide cuantitativamente. Lo vamos a leer, dice. O, cuando hay control societario, ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o, y acá subrayen, por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. O por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre estas sociedades, a lo mejor, a nivel de participación societaria, no tiene una cantidad tan grande, ya sea de acciones, de cuotas de interés, de partes de interés o de cuotas sociales que puedan modificar la voluntad de la sociedad participada. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Está en una situación dominante por algunas circunstancias. Circunstancias que pueden ser, por ejemplo, la posibilidad de imponerle una voluntad a la sociedad participada, por ejemplo, porque tiene porque es dominante en el mercado, o por ejemplo, porque es la única sociedad que vende o que produce un elemento que necesita la sociedad participada para subsistir. Por ejemplo, demos un ejemplo. Hay una sociedad que trabaja con determinado material, no sé, plástico, ¿no es cierto? Único en el mercado, una rareza, pero bueno, trabaja solamente con eso. Sin eso no puede funcionar, no puede producir. La sociedad B. La sociedad A, que es la que participa en la sociedad B,
es la única que produce eso en el mercado y tiene una pequeña participación en el capital social. Pero se dan cuenta que al ser la única tiene una posición dominante que va a definir la voluntad de la sociedad que necesita ese insumo único para funcionar. O cuando se trata de una sociedad que es tan dominante en el mercado que, bueno, ¿qué le queda a la sociedad, a la primera sociedad más que hacer caso y seguir por detrás de la otra? Es decir, pierde la voluntad, ¿no? Pierde la voluntad social. Entonces, estos son los casos de sociedades controlantes, las clases de control, ¿no es cierto? Primero, poseer un determinado número de participación en su capital, o por contratos o situaciones de hecho de mayor poderío económico o tecnológico de una sociedad sobre la otra impuesta por el contrato. Ana Candela Maidana dice que levantaste la mano. Perdón si ando medio perdida acá. Sí, te escucho. Ana Candela, levantaste la mano, te perdí. Le quería preguntar, profe, cuando habla de sociedad controlada por otra sociedad, Sí. esa parte no entendí. ¿Cómo es que esa sociedad puede llegar a controlar a otra si ya está controlada? Ahí está. Y es lo que venimos hablando. Una sociedad controla a otra en dos casos, lo volvemos a explicar. Cuando tiene tal participación en el capital social de la otra, que forma su voluntad. Te doy un ejemplo. Vamos a una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, cada socio tiene una cuota. Entonces se han establecido las cuotas partes que tienen los socios, y bueno, hay 5 socios que tienen 10 cuotas cada uno, 10 cuotas de capital. Pero viene un socio que tiene 50 cuotas, ¿no es cierto? Tiene la mitad del capital y además todavía adquiere, no sé, reservas libres, etcétera, ya lo van a ver ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Ese socio forma la voluntad social, ni qué decirte si tiene un 60%. Y ese socio es otra empresa, es otra sociedad, no es un socio de esa sociedad, es otra sociedad. Entonces, esa sociedad participa tanto en el capital de esta primera sociedad de la que estamos hablando, que cuando hay una asamblea, cuando hay una reunión de socios, pone todos los votos y gana, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene un 60%, gana, entonces los otros que están de acompañantes nada más. Entonces hay una sociedad que está dominada por otra. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de cuotas o de acciones o de partes de interés que define, ¿no es cierto?, con su voto, la voluntad de esta sociedad. Y eso no quiere la ley, eso no quiere la ley. Y en otra situación puede haber ese control por una situación de dominación, como dije, por determinados contratos, por situaciones de hecho, por mayor poderío económico o tecnológico de una sociedad que se impone sobre otra. Bueno, es importante entonces que lean estos artículos de las sociedades que tengan bien en claro lo que es participación societaria, los grados de participación, los límites cualitativos, cuantitativos y de tipo a la participación, la vinculación societaria que dijimos que hasta el 10% del capital que puede tener una sociedad en otra, después ya empieza a haber participación, y lo que es el control societario y cómo ese control puede expresarse a través de empresas o de sociedades que están vinculadas, tienen un control sobre la sociedad que está participando en la otra. Entonces, de alguna forma, por carácter transitivo, esa sociedad
controlante, hagamos de cuenta de la sociedad A, está definiendo la voluntad de la sociedad B. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley nos dice, esta situación es inadmisible, no la vamos a tolerar, y se tiene que hacer respetar la fecha del balance de donde esto ha surgido, se tiene que enajenar el excedente, pero no se lo puede enajenar a una sociedad controlante de esta que se excedió. Hay un plazo, y si ese plazo no se cumple, o por ejemplo se hace una enajenación por interpósita persona, que sería una sociedad controlante de la otra que aparece, la ley le hace caer la personalidad jurídica con una nulidad que dice de pleno derecho, es decir, no hay ni que hacer un juicio, hay que demostrar de alguna forma esto, y a partir de esa fecha, de esos 6 meses que no se ha cumplido, los actos que siga realizando esa sociedad van a caer en cabeza de los socios, porque ya no va a estar la protección de la personalidad jurídica. Bien, entonces es importante que tengan el concepto de participación societaria, de límites, de sociedad controlante, de sociedad controlada, de vinculación societaria. Bien, que no confundan la personalidad jurídica de las sociedades con los contratos asociativos, que ya hemos visto en qué artículo está. Que vean en qué casos y ante quiénes resulta inoponible la personalidad jurídica. Y que aquí se tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, se ha actuado con un fin extrasocietario, que la sociedad se la ha utilizado como un mero recurso para violar la ley, o para violar el orden público, o para frustrar derechos de terceros, o que se han estado haciendo actos simulados en perjuicio de terceros o de otros socios, o de otras sociedades que puedan tener vinculación, ¿no es cierto?, como socios con estas. Entonces, en ese caso, se imputará tanto los daños y perjuicios como los contratos que se hayan celebrado y generen responsabilidad a los socios, a los controlantes que lo hicieron posible, también a los administradores, a los gerentes, digamos así, a quienes representan según el tipo de sociedad, que deberán responder solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Que todo esto surge en un proceso judicial donde tenemos partes, como me preguntó acá una compañera, las partes pueden ser la sociedad, que actúa como una persona jurídica, los socios que pueden verse damnificados, que en este caso actúan como socios que tienen un conflicto con la sociedad, los terceros que han entrado al juicio, que también son partes en el proceso, el Estado que puede entrar, ¿no es cierto?, en representación del bien común de toda la ciudadanía, porque hay un tema de impuestos, etcétera, que no se han pagado mal, se han evadido, etcétera. Surge de un proceso judicial, y ustedes cuando estudian la organización del Poder Judicial en la Argentina, en Salta, recuerden, ¿no es cierto?, que tenemos juzgados específicos para entender, por ejemplo, concursos y quiebras, hay juzgados de concursos y quiebras, y hay juzgados de civil y comercial, donde según sea el problema se ventila, ¿sí? Después tienen que recordar que hay otras cosas también por las que cae el velo de la personalidad jurídica, los tenemos en los artículos 18, no cosas, motivos por los que cae la personalidad jurídica, artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Sociedades, donde tenemos sociedades de objeto ilícito, donde tienen afectado directamente el objeto social y son nulas de nulidad absoluta,
Tenemos las sociedades de objeto lícito que realizan actividad ilícita, donde hay que demostrar a través de un proceso judicial, porque aparentemente el contrato está bien, entonces hay que demostrar que se ha salido, ¿no es cierto?, de lo que establecía el objeto de la sociedad y se ha realizado una actividad ilícita utilizando la personalidad jurídica de la sociedad. Y también tenemos casos donde cae el velo de la personalidad jurídica porque son sociedades que actúan en algún rubro, que es el caso del artículo 20, que tienen un tipo prohibido en razón de su objeto, es decir, tienen un tipo societario que no permite que se realice el objeto que está realizando, que está desarrollando esta sociedad, que le di el caso del rubro de los seguros, por ejemplo. Bien, que recuerden algunos de los ejemplos que dimos, el caso de la simulación, el caso de la evasión fiscal, el caso de la simulación para actuar en fraude a la ley laboral, el caso de las quiebras, ¿no es cierto?, fraudulentas, donde son casos que se está siguiendo a lo mejor un juicio laboral, pero en el juicio laboral se demuestra que había una sociedad que encubría una relación laboral, entonces cae el velo de la personalidad y los socios van a tener que responder como corresponde a las obligaciones laborales que los socios, los pretendidos socios, porque no lo son, a las obligaciones laborales como cualquier empleador, y cae el velo, es decir, ya no tenemos ahí una sociedad, tenemos una relación laboral. Lo mismo que en el caso de la quiebra fraudulenta, digamos, donde se demuestra eso, artículos 160, 161 de la Ley de Sociedades, donde, ¿no es cierto?, se extiende la quiebra a los que tienen participación para formar la voluntad social. No solo a los socios, ¿no es cierto?, sino cuando dice aquí, se extiende en el artículo 161 la quiebra a quienes actuaron en interés personal y a controlantes de la sociedad o a quienes poseen participación suficiente para formar la voluntad social y sean responsables de la conducta dolosa. ¿Qué quiere decir? Que en la quiebra fraudulenta, cuando hay participación societaria, también las empresas que participan, las empresas que controlan y las empresas que vinculan, si han tenido responsabilidad en la conducta dolosa, también los va a arrastrar la quiebra de la sociedad que en este momento está, ¿no es cierto?, en este proceso de quiebra fraudulenta, o culpable o dolosa. Bien, ahora en un minuto, a las menos 10, ya, se abre para que ustedes hagan contesten 3 preguntas muy sencillas, con lo que vamos a saber quiénes han estado, quiénes han tenido algún interés en la clase. Así que les pido, por favor, entren a la plataforma y tienen 3 preguntitas para contestar. Gracias por su atención. No es multiple choice, tienen que contestar, dar unos ejemplos, y eso es todo. Tienen prácticamente 10 minutos, así que bueno, gracias. ¿Profe? Hasta luego y nos vemos en la próxima. Sí. ¿Profe? Sí, el Sí. trabajo práctico ese que figura en la plataforma, yo le quería preguntar si hay que inventar los datos que faltan, o cómo sería. ¿Algún ejemplo? Algo que se les ocurra a ustedes, por supuesto. Sí. Que den un ejemplo. Ah, bueno. O que definan, pues creo que les puse de cuando hay control societario, cuando hay participación, ese tipo de cosas. Ah, no, profe, yo me refería al trabajo práctico. ¿Hay un trabajo práctico ahí? No lo tengo, no lo tengo ahora para explicarles. No. Ah, bueno. O sea, en todo caso me comunico con los profes para que en la plataforma les pongan alguna explicación. Disculpen. Bueno, gracias, profe, no hay problema. Bueno, hasta prontito y gracias. Gracias por la participación.